Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Sin un plan, será muy difícil, por no decir imposible, ser un aprendiz de Jesús. El autor del libro usado como guía de esta serie propone una perspectiva fresca y renovada al tema de las disciplinas espirituales. De hecho, les llama las prácticas de Jesús y propone 9 hábitos fundamentales para que sean nuestra regla de vida. Acompañemos a Alex y a Marcelo en la continuación de esta interesante serie, aquí en Entre Semana. Amonéstense unos a otros, según los preceptos del Evangelio, en paz y no con ira. Que nadie hable al que pecare contra su prójimo y que no se le tenga ninguna consideración entre ustedes hasta que se arrepienta. Las oraciones que hagan, las limosnas que den y todo cuanto hagan, háganlo según los preceptos dados en el Evangelio de nuestro Señor. Velen por su vida, no se apaguen sus lámparas y no dejen de estar ceñidos sus lomos, sino estén preparados, pues no saben la hora en que vendrá nuestro Señor. Reúnanse con frecuencia, buscando el bien de sus almas, pues de nada servirá todo el tiempo en que han creído si no consuman su perfección en el último día. Esas son palabras de la Didache, la enseñanza, un manual o libro de discipulado. Muy interesante de leerlo. Antiquísimo, es uno de los más antiguos. Menos, o sea, creo que es de lo primero que se data como 100 años después de Cristo, sí, más o menos. Pero ya estaban haciendo diferentes maneras de poder vivir la vida cristiana. Hablan acerca del ayuno, del bautismo, de todo tipo de cosas. Y esto es para decir de que este tema de practicar el camino es algo muy viejo. Claro. Y hemos estado a lo largo de estas últimas semanas hablando acerca de una manera de hacerlo. Lo estamos tomando de este libro de John Mark Comer que se llama Practica el Camino, justamente. Y comienza con la premisa de que uno tiene que mirar a Jesús no simplemente como el boleto de entrada al cielo, sino como el rabino al cual somos invitados nosotros a ser sus aprendices. Y como aprendices tenemos que tener una meta. Sí, no es excluyente, no es que deja de ser el Salvador, Claro. sino que basado en eso es verlo con una perspectiva más amplia, porque lo decíamos, creo que no sé en cuál episodio, decimos tantas tonterías pero que esta idea de que las doctrinas, si quieres saber doctrinas, si quieres saber cómo vivir la vida cristiana, anda a las epístolas, ahí está la doctrina. Porque leemos los evangelios simplemente como si fuera una historia. Qué linda la historia de Jesús. Listo, la cerramos y se acabó. Pero cuando la vemos con ojos de que él fue un rabino que invitó a personas a que fueran sus aprendices y le dice a esos aprendices ahora, vayan y ustedes hagan exactamente lo mismo hasta los confines de la tierra, en un sentido somos producto de eso. Sí. Y como que, no digo que algo se perdió, porque eso suena como muy encontramos el secreto que por 2000 años estaba escondido. No, simplemente es a veces sin mala intención, como que se diluyen ciertas cosas o se pasan por alto o tratando de llegar a un mínimo, a una mínima reducción de qué es, perdemos muchas cosas. Y creo que cuando uno empieza a ver los evangelios con estos ojos de el rabino, tenía había 3 metas para los aprendices de rabino, ¿no? Que han sido los episodios que hemos visto. Estar con el maestro, en este caso es estar con Jesús, ser como Jesús. Después vimos el episodio anterior, hacer lo que él hizo. Y este episodio y el de la próxima semana, queremos enfocarnos en pero ¿qué cosas hizo Jesús? ¿No? Ya hablamos de predicar el evangelio. Y no solamente eso, sino que ¿qué puedo hacer en mi vida para crear la posibilidad de que esas cosas sucedan? Hacerlas repetibles, porque claro, hay cosas que no voy a poder hacer porque no nacimos ni en Belén, ni fuimos criados en Nazaret, ni desarrollamos nuestro ministerio en Galilea de los Gentiles, ni tampoco creo que vayamos a morir en Jerusalén, a no ser que hagamos nuestro viaje que tenemos tan anhelado hace muchos años y pase algo. Entonces, hay cosas que son irreproducibles y a veces en eso geográfico o en lo que decíamos el otro día, pero él era Dios. Como que perdemos cosas que son, que hay algo ahí en cuanto a podemos nosotros hacer, ¿no? Sí, y ahí es donde entra este concepto de las prácticas
la manera de practicar Ujú. cosas para... Yo lo veo así, crear espacio Sí. para que ese crecimiento suceda. Vamos a rascarle ahí, porque a veces estas prácticas, estas disciplinas, algunos le llaman disciplinas espirituales. Comer ahí toma varios conceptos sinónimos, ¿no? Algunos le llaman medios de gracia, otros le llaman hábitos piadosos, otros le llaman disciplinas espirituales, otros le llaman disciplinas, él le llama prácticas. Y si bien quizás podemos pensar que son similares, no necesariamente lo son en el sentido de qué son. Ajá. O sea, para algunas personas eso es lo que me transforma, para otro eso es el medio, para otro es el camino. Vamos a hablar de eso ahora. Bueno, sí, y es importante ponerlo en Súper su lugar, importante. porque si yo creo que eso es el todo de la vida cristiana, entonces, no, ir a hacer esto, leer mi Biblia, ir a la iglesia, orar y todo, entonces esa es la vida cristiana, entonces ahí es donde tenemos un problema. Y como lo que llama, me gusta, él explica, lo llama una regla de vida. Ajá. Y, en singular. Ajá, dice, no son reglas de vida, es una regla. Y él postula de que la regla viene del latín y no sé qué, pero básicamente era también un sinónimo de un enrejado. Sí. ¿No? Y hemos hablado acerca de ese concepto de enrejado y yo creo que es una apropiada porque el momento que el enrejado se vuelve el enfoque... Estamos en problemas. Estamos en problemas. El momento en que la regla o la práctica en sí es el enfoque, entonces ahí es donde entra el tradicionalismo. Sí. Ahí es donde entra el legalismo. O sea, porque ahí estamos midiendo algo y no estamos enfocándonos en... O sea, en esta metáfora estamos hablando de una planta, ¿no? O sea, el enfoque es la planta. Sí. Si la regla está bien, si está mal. Pero el enfoque es la planta. Pero, Exacto. o sea, la pregunta es, ¿ayuda a crecer? Y creo que esa es la pregunta. Sí. Porque la pregunta es, ¿esto te está ayudando a que tú puedas parecerte más a Jesús? Si sí, es una buena regla de vida. Sí. Si no, entonces tienes que hacer ajustes. Comer me gusta lo que dice en el sentido de, explica un poquito que esta idea de regla era una expresión usada en Medio Oriente, ¿no? Con esa metáfora que tú decías del enrejado, pero que no tiene que ver con una lista de cosas, y él da una definición, y él dice una regla de vida es una planificación, es un conjunto de prácticas y ritmos relacionales que generan espacio para estar con Jesús. Vamos a hablar de eso, volverse como Él y vivir alineados con nuestros más hondos deseos. Y él plantea, como lo ha planteado en todo su libro, así como cuando decías, aprendices, sí, somos aprendices de alguien. Hay que estar, sí, ya estás con alguien, ya estás imitando a alguien. Ya has sido discipulado. Ya has sido discipulado y a lo mejor puede sonar un lugar común, pero es bastante cierto. O sea, todos tenemos una regla de vida, todos tenemos un conjunto de prácticas, aún los que nos creemos espíritu libre, que decimos que no nos gusta que nos controlen, me identifica, ahí lo dice Cobre en un momento, no son reglas, no es legalismo, dice él, es más bien, no son medida de madurez espiritual, sino simplemente es cómo voy generando estos ritmos y estos espacios. Y él dice, si te molesta esto porque eres un espíritu libre, en realidad sepas que ya tienes tu regla de vida. A lo mejor, lo dice. Quiero leer una parte. Léelo. Elige tus propias limitaciones o se elegirán por ti, no por el Espíritu de Dios que mueve tu propio corazón hacia el amor, sino por un programador o algoritmo en Silicon Valley que trabaja para robar tu tiempo y moldear tu comportamiento. Sí. La decisión es tuya. ¿Dominas o eres dominado? O sea, el tema es, y lo digo confesando este es nuestro espacio terapéutico. Sí, a veces, no, yo no quiero ningún tipo de regla y no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y si todos dicen A, voy a decir B porque simplemente quiero ser Contreras por esencia. Pero es verdad, todos tenemos una regla. O la eliges tú o te la imponen. Creo que tenemos que tratar de buscar, para mí lo más complejo en este concepto de entender estas prácticas es, lo dijimos recién, que me gustaría compartir una definición que ahí dice Comer con algunas añadiduras o algunos énfasis, pero sí es bueno contrastarla con cómo lo ven quizás otros de la familia de la fe,
O sea, estamos hablando de otros hermanos. O sea, porque sí es importante, Ajá. porque es como, me estás hablando de esto. No necesariamente. Y podemos... es como acá en México, ¿viste? Nos pasa... lo hemos dicho, hay varias rutinas humorísticas de eso, ¿no? Tú le dices a un mexicano que toda la comida es igual y nos van a colgar, porque no es igual. Vivimos en México y amo la comida mexicana. Sé que después de esto vamos a dejar de tener varios seguidores, pero a mí me encanta. Pero en esencia, es la tortilla, es una salsa y es alguna proteína. Uh-huh. Y uno diría, es todo igual. El que no sabe va a ver todo igual, pero el que realmente ha podido experimentar sabe que un sope no es lo mismo que un guarache, no es lo mismo que un taco de canasta, que unos taquitos en la tarde, que unos tacos de carnita. O sea, todo es distinto. Y a diferentes horarios. A distintos horarios. Pobre la persona que quiere tacos de canasta por la tarde. O que quiera unas carnitas en la noche. Eso no va. Pero lo haces cuando lo entiendes. Esa distinción la puedes ver cuando entiendes de qué estamos hablando. Y sí creo que es bueno rascarlo un poquito ahí, porque si no puede que quede la idea de, ¿cuáles son las reglas para ser como Jesús y hacer lo que él hizo? Sí. Va un poquito más allá de lo que simplemente es. Él propone una definición, ¿no? Él dice que algunos le llaman disciplinas espirituales, otros le llaman ritmos sagrados, ritmos de gracia. Los teólogos reformados le llaman medios de gracia. Él llama esto como prácticas. Y quizás podemos seguir la lista que él dice de las cosas que no son estas prácticas. ¿Te parece? Sí. Él dice lo que no es, antes de decir lo que es, ¿qué no es? Él dice, no son un barómetro, no son un termómetro de madurez espiritual. Y creo que esa es una de las cosas que tenemos que tener súper claros, porque en este deseo de acompañar a otros, usamos las prácticas como termómetro. Ajá, sí. ¿Cómo está tu vida espiritual? Claro. Y has estado orando, estás leyendo, sí, estás memorizando. Cuando la respuesta es no, no estás bien. Y se toma como sinónimo. Hay una relación, claro que la hay, pero no son sinónimos. Por eso lo primero que pone, no son un barómetro, no son un parámetro de madurez espiritual. Me gustó el segundo. Dice, no son aburridas. Ajá. Y eso está interesante porque es como, no sé si te pasa, pero a veces hay como una mala fama a cultivar una profundidad espiritual o una espiritualidad profunda. Es como, qué aburrido, ¿no? Sí. Y él dice, no son aburridas, porque no tienen que ver con personalidad, simplemente uno tiene que aprender a disfrutarlas. Ajá. ¿No? Tercero dice, no son una forma de mérito. O sea, no es que estamos haciendo mérito ante Dios por hacer esto. Ahora, vuelvo a repetir, si preguntamos a los que tienen prácticas espirituales o practican los medios de gracia o como sea que le quieras llamar ritmos sagrados, nunca te van a decir que lo hacen por mérito. ¿Estás de acuerdo? Pero lo profundo, cuando las cosas no le salen, cuando en el día, no sé, chocaron y eso pasó porque no oré. Ajá. Eso pasó porque no hice mi devocional, o eso pasó porque no memoricé. Entonces, ¿hasta dónde digo que no es por mérito, pero estoy creyendo que sí me da mérito? No sé cómo lo ves. O sea, no estamos de acuerdo, no son una forma de mérito, pero cuando no lo hago, siento que tuve un problema. No sé si me seguís. Sí, como que Dios no... Yo no estoy bien con Dios porque no estoy haciendo estas prácticas, no estoy haciendo estas cosas. Y termina siendo un tipo de meta, donde la meta es sacarme 100 en mi regla de vida, sacar 100 en mis prácticas. Hoy en día es como lo cuarto, que no son la versión cristianizada de la jactancia moral. O sea, no es que, mira, aquí estoy yo y te tiro todo lo que yo he hecho y es lo que hizo Jesús. Él no habló en contra de las prácticas. ¿Te acuerdas ahí en el Sermón del Monte? Ajá. Ahí hay un ejemplo de prácticas, de disciplinas, de lo que le quieres llamar. Él habla ahí de oración, ayuno y la práctica de la generosidad. Cuando dejes tu ofrenda,
¿no? Y la crítica que él hace es el cómo lo hacía el resto, porque lo hacía como una forma de jactancia moral. O sea, miren, yo lo hago bien, yo estoy, o sea, ¿cómo se vería un fariseo? ¿Cómo hubiese sido un sermón del monte actual? Hay un libro muy bueno que se llama Fariseos Accidentales. Ah, sí, de Larry Osborne. De Larry Osborne. No sé si está en español. Creo que no, ese no está. Pero a mí me encanta porque habla de la manera en que tomamos prácticas y lo elevamos a la manera, o sea, a tal punto de que eso termina siendo nuestro barómetro espiritual. Entonces, y dice, mira, los fariseos fueron pintados en los evangelios como los malos de la película, pero sí, pero ellos no se percibían así. Ellos se veían como fieles a Dios. Y el problema con el fariseísmo es eso, es que uno cree que realmente está honrando a Dios con su manera de vivir, cuando en realidad Dios nunca pidió estas cosas. Ahora, el problema es que nosotros somos seres humanos. Y el problema es que nosotros necesitamos una cierta estructura, lo que estamos hablando antes de grabar. O sea, el hecho de que vivimos sujetos al tiempo significa que tenemos que ser disciplinados con nuestro tiempo. O sea, el punto no es la disciplina con el tiempo, es simplemente un reconocimiento de la realidad de que no tengo todo el tiempo del mundo, por lo tanto tengo que ser intencional en apartar el tiempo para estar con Dios, para orar, para leer, para estudiar, para lo que sea. Entonces, en ese sentido, es como que, sí, es simplemente una herramienta para llevar a cabo las cosas que uno quisiera. Porque, ¿cuántas veces me pasa a mí? Me encantaría poder, cuando quisiera, levantarme y correr 10 kilómetros. Pero yo no hago ejercicio. Entonces, si no hago ejercicio, pues es muy difícil. Espacio de terapia y confesión. Sí, o sea, no voy a poder tener la condición física para cuando se me cante la gana levantarme y correr 10 kilómetros. Entonces, lo que hago es que empiezo a practicar una cierta disciplina de salir a correr y así se va acondicionando mi cuerpo para poder hacer eso. Entonces, yo creo que simplemente es un reconocimiento de una realidad. Ahora, algo que estaba pensando era cómo es que estas prácticas a lo largo de la historia se han corrompido constantemente. Sí. Es más, Jesús habla acerca de los fariseos que hacen los mantos, los bordes de los mantos de los fariseos lo hacen largos. Pero si pensamos en la historia de dónde vino esa regla... Átalas a tu cuello. Y... Sí, o sea, que fue en Deuteronomio, que dice... No, pero específicamente el borde del manto. Sí, está en Deuteronomio. Sí, o sea, la idea es, ten algo en tu ropa que te recuerda de que tú eres parte de el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Entonces era como que, ¿y ustedes... judíos, ¿por qué lo hacen tan raro? ¿Por qué no afeitan las puntas de sus barbas? No, es para recordar. Entonces son un montón de recordatorios, pero el problema es que con el tiempo se fue truncando esa conexión entre la práctica y lo que debería recordar a simplemente ser la práctica. Quizás ahí está el punto de la conexión, porque hay una crítica. Todo esto, lo decíamos hace 2 episodios, se llama formación espiritual, ¿no? En los seminarios. Y hay mucho de crítica en ciertos círculos más tradicionales, conservadores, porque quienes han hecho de estas prácticas algo habitual son personas con trasfondo, o sea, católicos. Ajá. Entonces son muy citados. Sí. Pero claro, se desconectó de tal manera que se hizo una práctica en sí misma. Claro. Pero lo terminan haciendo. O sea, no estoy diciendo hacerlo por hacer, sino hay que rescatar algo de ahí y saber conectarlo de manera correcta. Quisiera leer la definición de Comer porque sí estaría bueno. ¿Qué son las prácticas? Él dice, son disciplinas basadas en el estilo de vida de Jesús. O sea, tienen como punto de referencia las cosas que Jesús hizo, ¿ok? Que generan tiempo y espacio. Eso sí es fundamental, porque quiero leer después una definición de aquí de la, ¿cómo se llama? Ligonier, la Ministerios Ligoniers, de qué son los medios de gracia, para contrastarlo. Sí. O sea, para entender que
quizás son lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo. Tiene diferente peso. Por el énfasis. Y el sí. énfasis sí hace la diferencia. Entonces, él dice, son disciplinas, o sea, que tiene que ver lo que tú dices. Estamos hablando de una constante, es un hábito, por eso otros le llaman hábitos también, ¿no? Basadas en el estilo de vida de Jesús, que generan tiempo y espacio. O sea, lo que buscan es generar un tiempo y un espacio. Ahora quiero hablar de eso. Para que accedamos a la presencia y el poder del Espíritu. Por términos personales, para que accedamos a presencia, lo tomaría como esa intimidad única con Dios, sinónimo de presencia, Sí. y al poder del Espíritu, porque al final todo lo que hacemos, si no depende del poder del Espíritu Santo, no sirve. O sea, yo tengo que acceder. Por eso estas prácticas es como la puerta, es la forma de abrir la puerta a. Ajá. ¿No? Otra metáfora podría ser, es limpiar el espacio para hacer un jardín. Ajá. Quitas la piedra, pones las estructuras, haces todo, plantas la semilla. Claro. La semilla tú no lo puedes hacer crecer. No. Es algo misterioso, es algo que... Ponle agua, que le des todo lo que quieras. Vas creando el ambiente propicio para que dé a crecimiento. Y dice, y así ser transformados de adentro hacia afuera. Yo lo haría como conclusión. O sea, estas disciplinas, basadas en el estilo de vida de Jesús, generan tiempo y espacio para poder acceder a esa intimidad profunda y al poder del Espíritu Santo. Y de esa manera, debido a la intimidad y al poder, somos transformados. Ajá. Pero ¿qué pasa? A veces eliminamos esto de tiempo y espacio, eliminamos esto de intimidad y poder, y son las disciplinas basadas en el estilo de vida de Jesús para ser transformados. ¿Entiendes? O sea, y ahí está el problema. Mira cómo lo definen nadie va a discutir que R.C. Sproul, que ya está en la presencia del Señor, no es una referencia para quienes tienen una teología reformada. Y él dice... Acá está. Lo que más debería preocuparnos es saber cómo crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Nuestro crecimiento en la gracia de Cristo será proporcional a nuestro uso de los medios ordenados por Dios. Más los uso, Sí, más crezco. Entonces será nuestro Crecimiento en la gracia de Cristo será proporcional a nuestro uso de los medios ordenados por Dios. uso de los medios ordenados, que para él son... Ahora digo, son los que los teólogos le llaman medios de gracia. Y coloca ahí en latín media gratia. Ajá, sí, todo suena mejor en latín. El latín se te da un cierto... ¿Cómo se dice entre semana en latín? No tengo idea. Dejémoslo entre semana en Lo voy a español. buscar. Búscalo mientras tanto. Estaría bueno. Después dice, los medios de gracia son los instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo usa a fin de capacitar a los creyentes para recibir a Cristo y los beneficios de la redención. Otra vez, los medios de gracia, que si yo los practico, mi crecimiento en la gracia va a ser proporcional al uso de esos medios, son los instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo usa a fin de capacitar a los creyentes para recibir a Cristo y los beneficios de la redención. Designó la palabra, los sacramentos, bautismo y santa cena, y la oración como los medios principales que él usa para comunicar a Cristo y sus beneficios a los creyentes. Porque hay una idea de que viste la idea católica de transubstanciación. Después los luteranos dijeron consubstanciación, pero los reformados hablan de una especie de presencia mística, de que comunican a Cristo. Ahora, es interesante el contraste, porque dice que nuestro crecimiento será proporcional al uso de. No estoy tan de acuerdo, porque hay personas que practican y no crecen. Correcto. Quizás lo que podríamos decir es, estas disciplinas, si son practicadas, la probabilidad de que puedas tener una intimidad profunda con Dios va a aumentar. Sí. Pero no es proporcional. Correcto. O sea, esto no es causa-efecto. No. Entonces, ahí está el punto. Es más, hay personas que hacen, y lo vimos yo diría en los primeros siglos del cristianismo, de personas tomando estos medios, estas prácticas, exagerándolo. Ajá. O sea, por ejemplo, en Siria habían personas que se llaman los
estela, o sea, se ponían sobre una columna. Ujú. Y ellos ahí vivían, arriba de la columna, porque eran ascéticos. Mira. Y ellos decían, yo quiero participar en los sufrimientos de Cristo y yo voy a vivir aquí para estar alejado de la corrupción del mundo. Había uno que tenía una infección en el pie y dejaba que los gusanos le comieran el pie porque, bueno, así está mostrando amor y misericordia a los seres vivos. Disciplina del sufrimiento ofrecida. Sí, claro. San Simón, creo. Puede ser. Pero yo no creo que esa práctica, si bien era llevada al extremo, Ujú. no creo que le fue acercando más a esa vida que Cristo quería para él. En la definición dice, son ordenadas por Dios. Me gusta lo que dice Comer. Están basadas en el estilo de vida de Jesús. Somos aprendices de Él. Entonces, quiero imitarle. Ahora uno dice, pero bueno, es lo mismo. Sí. Estoy de acuerdo que son ordenadas por Dios, bautismo, Santa Cena, pero creo que hay una cuestión de imitación, de, hey, estoy tanto con Él, que quiero ser como Él, Sí, por lo tanto, de forma inevitable voy a hacer lo que Él hizo. sí. Y Grata in inter hebdomada. Bienvenido en claro, esta semana. Si lo dices monótono suena aún mejor. Va a ser nuestra. Podemos hacer un nuevo intro, ¿no? Con una voz. Le podemos pedir a la voz. ¿Cómo es? Los cantos gregorianos. Claro, que Lalo haga un canto gregoriano de introducción con esa voz que tiene. Bueno. Muy especial. Pero bueno, fíjate, el contraste hay uno más, porque dice acá: son ordenados por Dios y que el Espíritu Santo usa a fin de capacitar a los creyentes para recibir a Cristo. Por eso Espera, estamos... ¿esta es la buena definición o No, la mala? esta es la de Sproul, o sea, es la del Ministerio Legionnaire, que dice que el Espíritu Santo usa a fin de capacitar a los creyentes para recibir a Cristo y los beneficios de la redención. Ok, los practico y de alguna manera me comunicaron a Cristo. Sí. Y la línea entre eso, y por eso ahí hablan de presencia real, o sea, siento que a veces se ha hecho tan en contra de lo místico que simplemente estoy pensando cualquier cosa y tomo el juguito y el pancito y nada más. Uh-huh. Pero eso no significa darle un significado que no necesariamente tiene. Volviendo a esta definición, a mí me gustó lo que dijiste. Las prácticas son esa poda, ese preparar el jardín. Ajá. ¿No? Yo no puedo hacer que la planta crezca. Eso es la transformación espiritual. Él lo hace. Pero hago todo lo que esté a mi alcance. Entonces, una de las cosas que a veces hemos sido criticados en nuestra iglesia es que cuando soñamos transformación, como es la obra que Dios hace, ok, tú no tienes que hacer nada. Y a lo mejor puede, y es parte a lo mejor de un énfasis que quisimos hacer, y no necesariamente fue bien comunicado, porque sí hay responsabilidad. Lo vemos en Romanos 8, ¿no? Si por el Espíritu hacéis morir, yo lo hago morir por el Espíritu. Pero me gusta esto y quiero profundizar en una sola cosa antes de ir a las primeras 3 prácticas de 9, ¿no? Uh-huh. Esto que él dice son disciplinas basadas en el estilo de vida de Jesús que generan tiempo y espacio. Lo mencionaste recién muy rápido, pero lo hablábamos antes de grabar, ¿te acuerdas? Somos seres sujetos a tiempo, Dios no lo es. Entonces, si yo no genero tiempo para cultivar, estar con Jesús, nunca va a suceder. Lleva eso a la analogía que quieras, en el área que quieras. Si yo no separo un tiempo claro, no va a suceder. Me encanta leer. ¿Cuándo fue la última vez que leíste? Si no encuentro tiempo, nunca lo vas a hacer. sí. O sea, si yo quiero cultivar algo, tengo que generar tiempo y tengo que generar espacio porque no somos seres etéreos que van por cualquier lugar. Entonces, necesito un lugar, por eso hablamos de tiempo y espacio. Pero son eso, generan el tiempo y el espacio. La analogía, preparan el jardín. Quizás algunos son quitar maleza, hay cosas que tengo que quitar, hay disciplinas que le llaman de abstinencia, otros tienen que abonar, pero de esa manera, en ese tiempo y espacio, accedo a esa intimidad, basado en mi identidad en Cristo,
y el poder del Espíritu Santo, Claro. y así soy transformado. Pero no por medio de la disciplina, sino porque la disciplina me genera el tiempo y espacio para poder acceder a lo que me va a transformar, la intimidad con Dios, su presencia y el poder del Espíritu Santo. Sí, y vuelvo a este tema de que la práctica en sí es tan fácil hacer de eso el enfoque, es tan fácil hacer el cumplimiento de esa práctica el barómetro por el cual tú mides tu espiritualidad. Es humano, es curioso, o sea, cada reliquia, cada cosa que Dios incluso estableció para que sea un recordatorio, terminó siendo de una forma u otra el centro. Me pongo a pensar en el serpiente de bronce que hace Moisés. Creo que ni siquiera había pasado 200 años y ya lo estaban adorando. Sí. Estaban adorando a la serpiente de bronce, que era un recordatorio. Jesús acusa a los fariseos. Incluso en la modernidad hay un montón de prácticas. Yo, cuando estuve estudiando un poco la historia de la iglesia, hay un libro, lo mencionamos, que se llamaba Cuando la iglesia era joven. Por un católico. Uh-huh. Lo único que no me gustaba era que terminó siendo como una apología por prácticas católicas. Pero lo que sí pude rescatar es que hay una riqueza en muchas tradiciones y muchas prácticas católicas. Por ejemplo, la de no comer carne los viernes. Uh-huh. Era un recordatorio y parte de ayunar para enfocarte en la pasión de Cristo, en el sufrimiento de Cristo los viernes. Entonces, en el mismo Didache habla acerca de... el ayuno. El ayuno. Ayuna, creo que... Hazlo tal día y tal día. Sí, tal día y tal otro día. Y creo que si hay una persona que dice, ¿sabes qué? No voy a comer carne los viernes para enfocarme en la muerte y sufrimiento de Cristo, yo voy a ser el primero en aplaudirle. Voy a decir, excelente, qué bueno, qué buena práctica. Pero cuando eso se transforma... hizo la conexión. Exacto. Pero cuando es simplemente... No, nosotros los católicos no comemos carne los viernes. ¿Por qué? No, porque no se hace. Bueno, entonces hiciste de la práctica el método, el fin. Y creo que también nosotros somos muy, muy listos para criticar a personas que no son de nuestra tribu, pero también tengo que hacer el autoanálisis. ¿Cuáles son las prácticas que nosotros hacemos que hemos elevado a tal punto donde pensamos que el mero hecho de hacerlo es correlacional con mi espiritualidad? Por ejemplo, un devocional por la mañana. Entonces hago mi devocional y entonces ahora ya estoy bien con Dios, ¿no? Y es como que no, el devocional genera tiempo y espacio. Porque puede ser que termine peligrosamente teniendo relación con un libro, como dijimos, con un objeto, y no con el sujeto de, por hacer de el medio el fin. Pero ni siquiera usaría lo usaría como medio. Por eso no me gusta el concepto de medios de gracia. Pero me gusta esta idea de generar tiempo y espacio, porque si no dedico un tiempo y un espacio para tener intimidad con Dios, no la voy a tener nunca. Ajá. O sea, las disciplinas hechas que hemos hablado tanto en la iglesia y lo hablamos acá en el podcast, en la serie del Camino de Transformación, la disciplina hecha del descanso, Dios sin agenda. Si yo no genero tiempo y espacio para descansar, no lo va a suceder nunca. Uh-huh. Apropiarme de los recursos de Dios. Si no genero tiempo y espacio para decir, a ver, ¿qué son los recursos que yo tengo que apropiarme? Si no medito, si no paso tiempo en la palabra, sí. Va a ser imposible. Entonces, Comer hace un cuadrante de 4 ejes de disciplinas o de prácticas que haces solo, o en comunidad, y prácticas de abstinencia, de cosas que quito y de cosas que añado. A ver, para ser más específico, matemático, en el eje X es a la derecha, a lo negativo es solitud, le llama él. Okay. Que esa fue una palabra que aprendí, no la conocía. Solitud es querer estar solo por voluntad propia y disfrutarlo, algo así. Ajá. O sea, el descanso, la quietud, eso que hablan los salmos, ¿no? Solitud sería el eje negativo de la X, y el eje positivo, disciplinas que tienen que ver con comunidad. Okay. Ahí vamos a hablar cuáles. En la Y. Y después, en la Y positivo aquí lo pone como abstinencia, en realidad tendría que ser compromiso.
Sí, bueno, no importa. está bien. Comer, no sabes matemática, ¿no? No sabes geometría básica, plano cartesiano. Porque sería lo que suma, el compromiso, Ajá. y abstinencia en lo que vas quitando, Sí. ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, habla de en el cuadrante solitud y abstinencia, silencio, soledad, ayuno, una vida simple, intimidad, oración, lectura de la Biblia. Prácticas de comunidad, por ejemplo, la generosidad. Claro, porque Sí, si yo no puedo puedes ser generoso a solas. y me encantó que él pone también el Shabbat como práctica de comunidad, que si bien tiene que ver con algo solo, pero de saber vivirlo en comunidad, habla de la cena del Señor, de tiempos, ritmos de compartir como iglesia, etcétera, etcétera. Pero bueno, ok. Y él y vamos a hablar acerca de estas 9, y lo que él propone es que tú creas tu propia regla de vida, que se hable acerca de estas 9 prácticas. Y no es después exhaustivo, claro. La bajada práctica para ti, pues va a ser diferente, porque tú, o sea, quizás para un jubilado de 70 años, quizás su manera de descansar va a ser muy diferente Sí. a una familia con 3 hijos. Entonces, es lo que tiene también, una herramienta, lo menciono, en su sitio. Desafortunadamente no tienen la versión en español, pero si vas a practicingtheway.com, puedes crear una cuenta y puedes crear tu propia regla de vida. Y ahí te da como diferentes opciones, lo puedes imprimir incluso y poder decir, mira, esta práctica lo vamos a llevar a cabo de esta manera, esta práctica lo vamos a llevar de esta manera. Entonces, podría ser un muy buen ejercicio como familia para decir, a ver, ¿cuáles son las cosas que son relevantes para nosotros en nuestra etapa de vida, a nuestro ritmo de vida, para llevar a cabo estas prácticas? Y él lo dice hacia el final, no sé si pensabas decirlo en el último episodio, algunos consejos prácticos de considerar la etapa de tu vida, aún tu temperamento. O sea, hay personas que quizás lo que disfrutan es estar en la naturaleza, otros es un espacio en silencio. Vamos a hablar de eso, pero quizás próximo episodio. Por ahora, vámonos con las primeras 3. Ajá. Y volvemos a repetir, estas 9 son las que él propone, pero él mismo dice, no es exhaustivo y añade lo que ustedes quieran, Claro. quizás basado en este cuadrante, ¿no? Sí. Ok, la primera, Sabbat. Ok. Dice, el viaje espiritual comienza con descanso. Ves esto en la primera página de la Biblia, donde el día comienza al atardecer con sueño y la semana comienza con el Sabbat, con descanso. Y sí, es interesante. El tema de Sabbat era algo que, o sea, los judíos lo tenían muy, muy elevado, muy importante. Los cristianos empiezan a celebrar el Día del Señor, primer día de la semana, pero como que el énfasis acerca de el descansar se ha dejado a un lado. A tal punto, pienso en Estados Unidos, que Estados Unidos hace 100 años, habían muchas reglas en contra de hacer algo los domingos. Habían leyes. Claro. No se puede vender alcohol. Hasta el día de hoy. En algunos condados, los días domingo. No se puede, no sé Bueno, qué otras cosas. Y no solo eso, yo recuerdo encontrar un negocio. Antes de la explosión de las plazas comerciales, shopping, mall, como sea que le llamen en tu país, el comercio estaba en el centro de la ciudad. No ibas a una plaza comercial. O era el almacén cerca de tu casa. Domingo, encontrar algo abierto. Sí, Yo recuerdo muy que era difícil. una locura. Sí. Y me acuerdo que todavía existen algunos lugares, pero ahora con el tema de farmacias y cadenas abiertas 24 horas al día, los 7 días de la semana, todo el año, era buscar la farmacia de turno. ¿Sabías esa? Ok, no. Sí, todavía existen algunos lugares que, qué sé yo, lo buscabas en el periódico o por la radio, buscabas o ibas a la farmacia y estaba cerrado un domingo o un día en la noche y te decía, este día la farmacia de turno es, entonces ibas porque no había cadenas tipo como estábamos acá en México, Farmacia Guadalajara, ¿cuál es otro? Ahorro, Simi, sí. o la que quieras, ¿no? No tenían eso, entonces había farmacias de turno. O sea, había un ritmo aún en la sociedad de Sí. el domingo Mira, no se hace nada. Si eres fan de películas viejas, la película Carrozas de Fuego, seguro has escuchado la pista El del soundtrack. Tan, 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 tan. Esa película, uno de los... No era de Mr. Bean en las Olimpiadas, ¿no?
era de Vangelis. Así es. Esa, Esa obra maestra. sí. Está bien. Pero el punto es de que el tramo central de la película era cómo es que el hombre que corría, Little, Sí. sí, pero no sé cómo era Edward, bueno, británico, nombre británico. Él tenía un conflicto porque estaba corriendo en las Olimpiadas Claro. y la carrera se iba a hacer el domingo. Ujú. Y él dijo, yo no voy a correr el día del Señor. Eric Little. Era el su nombre. Entonces, es interesante, simplemente lo menciono para decir cuánto hemos cambiado como sociedad a tal punto que, o sea, descanso un domingo, un sábado, o sea, bueno, no tiene que ser domingo, pero, o sea, El concepto es el descanso. El descanso. Y no va a faltar el que diga, ese fue un legalista y nada más. Mira, cada uno sabe en lo profundo de su corazón por qué hace lo que hace. Algunos lo hacen, se cayeron del otro lado. Me acuerdo que conocí hermanos pentecostales tradicionales, de esos que las mujeres no se maquillan, el pelo largo, que no veían fútbol los días, no veían televisión, Ajá. no jugaban fútbol, menos si no veían televisión y no jugaban fútbol, menos ver fútbol, domingo. Y era como, no, ni domingo ni ningún día. Entonces, pero menos el domingo, o sea, el domingo era Ajá. pecado mortal, Sí, sí, ¿no? sí. Hay un elemento con esto del descanso. Lo has mencionado varias veces en la iglesia y a mí me ha ayudado mucho a verlo de esa manera. Descanso es un acto de fe. Descanso es un recordatorio a nuestra pedante arrogancia de que el mundo sigue exactamente igual y sigue funcionando aunque yo no estoy haciendo nada. Porque nos creemos la mentira de que no podemos descansar. Nos creemos la mentira de que, sí, pero es que, ¿y cómo se van a hacer las cosas? Se van a hacer igual, contigo o sin ti. Y creo que necesitamos este ritmo constante. Uh-huh. Está en la escritura. Después podemos hablar en otro momento del contenido. Estaría interesante hablar de este. Y me gusta pensar en esto. El viaje espiritual comienza con descanso. Es inevitable pensar en Watchman Nee. Sí, para claro. mí eso, o sea, es como, oh, Watchman lo sabía. Pero es lo que él dice en el libro que tanto hemos citado, de Sentados, andad y estad firmes. Partimos sentados. Y la analogía que él hace a mí me encanta, porque dice, uno se sienta al final del día. Después de haber hecho tantas cosas, llegas a casa, buscas tu lugar favorito, el sillón, una reposera, lo que sea, y es descanso. Pero dice, la vida en Cristo es una invitación a partir. El viaje comienza con un descanso. O sea, con decir, hey, no se trata de ti. Esto no es... Y creo que poner esta como primera ayuda a recordarnos que estas prácticas no son espirituales en sí mismas. Ajá. No tienen un poder mágico en sí mismas. Crean espacio y tiempo para poder acceder. Entonces yo lo pongo como ese espacio y tiempo y digo, wow, puedo descansar, puedo poner una pausa, voy a estar con él. Si no lo practico, va a ser muy difícil, ¿no? Vamos con la segunda. No sé cómo estamos en tiempo. ¿Vamos con Estamos dos bien. más? Sí. Sí. Dale. Quería preguntar Dígame. acerca de los ministros, los pastores y más los pastores bivocacionales. Te digo, esto para mí es terapia. Entonces, Este podcast debería llamarse Entre Semana. Entre Tiempo de terapia y confesión de Alex y Marcelo. pero yo, o sea, aparte de ser pastor, también trabajo, tú también trabajas. Entonces, algunos pastores que trabajan tiempo completo toman el famoso lunes pastoral. Lunes pastoral. Entonces, el lunes es su domingo. Entonces, como que no hace nada. Y está bien, excelente, qué bueno. Pero no todos tienen esa opción. Bueno. Hay veces donde yo digo, bueno, pero yo lo tomo en partes. Uh-huh. Como que domingo por la tarde. Un poquito aquí, un poquito allá. Pero, o sea, no sé si se vale. Buena pregunta. Como estamos en terapia confesional, inclusive iría un poquito más allá. Si solamente es el lunes pastoral, sin el contenido necesario de lo que es un descanso, tampoco sirve. Porque si es hoy, el día que hago un montón de cosas, porque no hago nada, tampoco.
Entonces, Me pongo a lavar la ropa. qué me pongo a sé hacer- yo, lo Bueno, que y en sea. ese sentido yo creo que los judíos lo tienen un poco más claro. Porque lo hacían- Porque tiene un montón de reglas. Y lo hacían parejo para todo. Ajá. O sea, porque, a ver, pienso en esto, una persona que trabaja de lunes a sábado. Llega el domingo y sirve en la iglesia como voluntario Sí. desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y no tiene el lunes pastoral. Claro. O sea, no estoy en contra del lunes pastoral. Ojo, no estoy hablando desde la envidia del lunes pastoral. Debo confesar que, claro, los lunes entro a las 7 de la mañana a dar clases. Es el día que más me cuesta porque es temprano, Ajá. ya estar ahí, entonces ya domingo en la noche voy pensando en los detalles que faltan. Pero ¿por qué tener un lunes pastoral si al final el domingo estamos todos juntos? O sea, Ajá. ojo, no estoy criticándolo, simplemente estoy planteando una pregunta de no somos... Un hombre en Argentina, creo que era Norberto Jiménez, un profesor que tuvimos en el Instituto Bíblico, decía una frase que a mí me gustó, muchos saludos. No creo que nos escuche Norberto, pero bueno, por las dudas, saludos, Drepa. Y él decía, no somos ni héroes ni víctimas por lo que hacemos. Y siempre me gustó, porque no eres víctima hablo a consiervos, Sí. porque estás sirviendo al Señor el domingo y estás con el cansancio post-predicación, ¿no? También post-cantar, post-tocar un instrumento, post-estar de anfitrión, de lo que Vos sea. estar con los niños. Con los niños. La verdad, si alguien tendría que tomar un lunes pastoral son los que están ayudan. en el ministerio con niños, ¿no? No somos víctimas, o sea, no somos ni héroes, ni somos víctimas Sí. por eso. Entonces, más bien es, independiente de lo que tú hagas, como tu trabajo, necesito un tiempo, un espacio, y quizás tratando de bajar lo práctico, sí, 24 horas, ¿de dónde? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero en vez de poner una meta de 24, quizás poner una meta alcanzable, donde realmente pueda descansar, donde pueda decir, ya está, y pueda estar mi mente enfocada en quién es Él. Pero creo que es como el diezmo, la ofrenda, Ajá. en el sentido de que no querés que sea tanto que te descapitalizas, ¿no? Ajá. Jesús, o sea, la cosa es no des, o sea, qué sé yo, 70% y ahora me endeudo. Claro. Pero tampoco es que sea tan poco que no lo pienses. Creo que tiene que ser suficiente el Sabbat Ujú. que te da un poquito de miedo. Sí. Donde, o sea, no va a ser como que, listo, las próximas 3 horas va a ser sabáticos. No. No. Bueno, ahí te va. Ajá. Me gustó lo que dijiste. Ni como que está en el borde de, uy, esto es una locura lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer. Ujú. A mí me ayuda mucho ver mi semana y ser intencional en ver la semana. ¿Por qué no busco un día fijo? Porque las características del trabajo que tenemos en la iglesia suele ser de mucho imprevisto, suele ser a veces de cosas que por más que quieras agendar, y quizás la solución para muchos pastores es, yo tengo mi horario de oficina y se acabó. Qué bueno que le funciona. A nosotros no nos ha funcionado y no sé si me gustaría eso necesariamente, porque hay cosas que por más que quieras no entran en un horario de oficina. Ujú. Pero al ver la semana, intento, no siempre lo hago, lo confieso, digo, ok, acá tengo que tener un espacio donde no haga nada. Y créeme que es una tentación. Cuando estamos en un montón de cosas, uno a veces está buscando espacios para, hago esto aquí. Ha sido no fácil, pero desde julio para acá es una práctica que estoy tratando de poner como prioritaria, a pesar de, vamos a parar y que sea un tiempo de descanso, tanto personal como familiar, aún con Cindy, de decir, hey, no está, no te preocupes, vamos a tener un tiempo donde vamos a bajar las revoluciones, ¿no? Vamos, la segunda. Ok. La próxima es solitud. Entonces, como tú dijiste, solitud es ¿cómo era? Disfrutar. Es disfrutar estar solo por voluntad propia. Ok. Lo busqué porque dije solitud. Se equivocaron, dije. No conocía la palabra, en serio, me gustó. Sí. Es interesante porque dice que es la más fundamental de todas las prácticas de Jesús. Cita a Henry Nouwen, también otro católico, pero excelente en su trato. Absolutamente recomendado. Mira, si sirve de algo este podcast, es que le pierdas el miedo a los católicos. Sí, sí. El otro día en la iglesia lo mencioné, son nuestros amigos. Sí.
por una Sí, vi a sencilla algunas razón. personas retorciéndose. Sí, como porque no son enemigos. No. Tener enemigos es un lujo muy caro de mantener. No deberíamos tener ese concepto bajo ninguna circunstancia. Si otros me consideran un enemigo, problema de ellos. Sí. Pero yo tener enemigos, no, es un lujo muy caro. Sí. Ahora, de que hay cosas que quizás terminan siendo un estorbo para el Evangelio, sí. Sí. Hay cosas en nuestras prácticas que terminan siendo un estorbo para el Evangelio, también. Y no vamos a estar de acuerdo con todo. O sea, pero hay cosas que son más que redimibles. Sí, Y bueno, este es uno. Henry Nouwen. Entonces, Nouwen dice, sin solitud es prácticamente imposible vivir una vida espiritual. Yo creo que esta es una práctica interesante, porque yo siento que esto ha sido similar al ayuno, en que se dejó a un lado y ya no se ve como algo bueno. Es más, no era que la ONU declaró que el confinamiento solitario era un crimen en contra de la humanidad o algo así. O sea, como que la solitud no es muy bien visto. No. O sea, si uno dice, voy a ir solo, no me hables por las próximas 12 horas porque no voy a estar al alcance de nadie. Es como que, espérate, ¿pero estás bien? Sí, Es como que se ve, hay un problema. Y algo que yo veo en la vida de Jesús es que los discípulos constantemente estaban confundidos acerca de dónde estaba. Jesús, ¿Dónde está? yo Desaparecía. Se fue. Bueno, ¿no te gusta que...? Y siento que en la serie de esta... Yo sabía que lo ibas a mencionar. de Chosen, me encanta porque como que desaparece. Sí. Y aparecía en esos momentos así como... Y creo que transmite, porque si uno lee los evangelios, Sí. de repente es como que... ¿Dónde está el maestro? Un par de versículos. Salmo 37, 7. Guarda silencio ante el Señor y espera con paciencia en Él. Pacientemente espera en Jehová, Él me oyó. Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced. Este concepto de estar quietos, en silencio, esa es la idea. Isaías 30, 15. En quietud y confianza en mí está su fuerza. O sea, en la quietud y confianza está su fuerza. Y podemos seguir con un montón de versículos que hablan de quietud, de guarda silencio, de estar quietos. Sientes que son prácticas raras estas, seamos honestos, pero quizás esta es una de las más raras de todas, porque es anti los valores que estamos, por las que somos bombardeados. O sea, la productividad al máximo posible, la disponibilidad 24/7. Bueno, la dirección de la tecnología. Nosotros pensábamos de que ya para el año 2020, 2024, estaríamos ya con nuestros jetpacks, estaríamos con los coches voladores y todo. Y no, la dirección desde los años, yo diría, 60, ha ido en dirección de comunicación. Sí. Entonces, sí ha habido avances. Desafortunadamente, sigo esperando mi jetpack. Pero el avance que hemos tenido es una hiperconectividad entre nosotros. Entonces, yo estoy siempre conectado. Y hemos llegado a un punto donde es difícil apartarte a estar solo. O sea, hay personas que ni siquiera en la ducha pueden estar sin música, sin algún podcast, sin escuchar. Si estás escuchando entre semana en la ducha, por favor, apágalo. Disfruta tu ducha. Son los únicos 5 minutos donde puedes pensar. Gracias. ¿Lo dices por experiencia propia, amigo? No, yo no escucho entre semana en la ducha, por favor. Aunque son mis mismos pensamientos. Bueno. A veces yo escucho el mismo episodio y digo, qué buen pensamiento. Digo, fue mía. No, que ahora me acordé de una historia de un amigo que una vez se le quedó el celular y lo fui a buscar a su casa y el celular estaba en la ventana de la ducha. Amigo, ¿quién habrá sido? No sé, Nicolás Alexander. Bueno, en algún momento que sea de episodio bizarro vamos a contar solo historias, ¿no? Estaría bueno hacer un día hablar de estupidez. Bueno, digamos tanta estupidez, pero volvemos. Solitud va en contra de eso. Sí. Entonces, quizás en esta práctica necesaria hay que ser doblemente intencional para hacerlo. Y otra vez, metas cortas. Que creo que es
es necesario, sobre todo en yo uso reloj tonto. O sea, a veces cuando tengo alguno de mis sobrinos del alma les digo, mira, mueve el reloj. O sea, como porque, y lo tocan porque... Y una de las razones por las cuales no quiero tener es porque, digo, me conozco. Ajá. Entonces, prefiero tener el celular en silencio y verlo cada tanto a estar viendo en mi celular, o sea, en mi reloj, las notificaciones. Y por más que uno diga, no, pero las pones en silencio, igual te aparecen. Uh-huh. Entonces, esa ha sido mi resistencia. No sé si en algún momento lo tenga, pero es algo que cuesta en esta hiperconexión buscar esa solitud, sí, ese espacio voluntario y gozoso. Ese es el tema. Uh-huh. Entonces, si te cuesta mucho, empieza por metas cortas, concretas, pero hazlo. Creo que uno empieza a conocer cosas. A mí me gusta mucho. Tú sabes que hay un fenómeno ahora en Internet y habla... son como, más que nada, hombres que se echan el desafío de hacer algo sin estar conectado, sin distracción. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, dicen, acabo de romper mi récord de vuelos. Dice, tomé un vuelo y en todo el proceso no puse música, no puse películas, no leí nada, simplemente estaba mirando hacia el infinito durante 4 horas. Y a mí me llama la atención porque hace 100 años eso era la norma. Ahora, para cualquier cosa. O sea, ahora vas al baño sin tu celular y es como que... Te pones a leer la pasta dental, sí, o sea, el envase del champú, lo que sea. Figuras en las losas. Claro, cualquier tontera. Cualquier cosa. Pero hemos hecho ahora de la solitud un logro increíble. Como que wow. Entonces, sí, quizás comenzar cosas pequeñas. Deja tu celular. Sí. Cuando tengas que caminar a la tienda por algo, ve caminando. Avisa. Mirando Nosotros, yo a veces lo hago. Hey, voy a comprar, voy sin el celular, no me escriban porque no voy con el celular. Sí. Porque sí, es necesario ese espacio pequeño. Hay que empezar a dar esos pequeños y después yo diría, sé un poco más intencional. Aparta un tiempo. Me voy por 1 hora. Y simplemente voy a caminar, voy a estar en solitud. Hay personas que tienen el lujo de hasta hacer un fin de semana. Van a la montaña, van a una cabaña. Lo hacen muchos autores, ¿no? Sí. Listo, voy a escribir mi libro, voy a una montaña, rento una cabaña y ahí estoy por 3 meses en lo que saco mi libro. Mira, si tienes la oportunidad de hacerlo con una cierta frecuencia, hazlo. Porque la solitud tiene la manera de quitar toda esa rumia mental y enfocar tu mente. Sí. Y te abre el espacio para poder, o sea, la siguiente es oración, pero la solitud abre el espacio para una oración constante. Otra vez, y continua. Las disciplinas, estas prácticas crean tiempo y espacio y por eso van muy de la mano, porque al aprender a descansar, sobre todo sabiendo quién soy en Cristo, pero también descansar físicamente, porque esto es importante. Hay todo un tema que lo vamos a meter en el próximo episodio, si nos va a dar tiempo, que tiene que ver con el aspecto corporal. Fue muy criticado Dallas Willard en su libro El espíritu de las disciplinas, porque él habla mucho de la necesidad de que las disciplinas tengan este concepto corporal, porque a veces al hablar de disciplinas espirituales es como, como que solamente el aspecto inmaterial. Pero somos seres integrales que no podemos separarnos. Y nuestro cuerpo es la expresión. O sea, tú te relacionas, esto es filosófico, ¿no? Tú te puedes relacionar conmigo porque me ves como un ser distinto de ti, pero eso lo ves porque tengo un cuerpo. Si no tuviese un cuerpo, sería muy, muy difícil. Sí, no somos fantasmas flotando. Exacto. Entonces, no solamente es descanso desde el punto de vista espiritual, es descanso integral. Solitud es integral. Y eso va creando un espacio, como tú dijiste, cuando se da uno, es más fácil que se dé el segundo. Entonces la oración termina siendo este último práctica de las 9 sugeridas por Comer, que si no están las otras 2 va a ser muy difícil. Uh-huh. Y quizás por eso la oración en esta época se ha reducido a cosas
oro a Dios por algo, oro por los alimentos, hasta te dicen en los libros, repite esta oración. O sea, ni siquiera orar. O sea, mira, aquí está, y buenos libros que te dejan al final de cada capítulo una oración. Sí. Y yo digo, o sea, ¿por qué? Quizás porque no está ni el descanso, ni está la solitud. Pero cuando están esas dos como un espacio... Sí, ¿cómo voy a reflexionar claro. si ni hago el espacio, el tiempo para hacerlo? Entonces, mejor dámelo premasticado. Y listo. Y ya. Y la oración como ese... es el resultado de las otras dos. Comer dice ahí que él iba al lugar solitario no porque era introvertido y ya, sino que ahí oraba, ¿no? Y tiene que ver con más allá de pedirle a Dios, y él habla de hablarle a Dios, ¿Jesús hablar era con Dios. ¿Introvertido o extrovertido? Yo creo que hubiese sido inclasificable. Y creo que tiene que ver con saber identificar ritmos. Hay momentos en que uno quiere estar con personas, hay momentos que uno necesita estar solo, y eso no te hace ni extrovertido ni introvertido. Y dice, bueno, pero no se refiere a eso, se refiere a la iniciativa. Bueno, otra vez ves a Jesús tomando la iniciativa en algunas conversaciones y después en otras dejando que los otros tomen la iniciativa. Uh-huh. Lo menciono simplemente porque si el punto de estas disciplinas es imitar a Cristo y pensando en la solitud como una de esas imitaciones de Cristo, yo no puedo pensar de que a causa de mi personalidad soy exento a esto. Es decir, no importa cómo era Jesús, introvertido o extrovertido, estoy de acuerdo, creo que era inclasificable, pero nosotros quizás hay personas muy marcadas. Claro. No, es que yo tengo que estar con gente. Entonces, es más, tienes atrofiado esa práctica de solitud y tienes que hacerlo. No, a mí me encanta estar solo. Ok, bueno, entonces tienes que asegurarte de que haces el espacio y que no sea solamente una reacción a como que el ajetreo de la vida, porque muchas veces somos reactivos. No, ya, necesito apartarme un tiempo. O sea, planifícalo y hazlo. No porque lo necesitas, entre comillas, o lo quieres, o lo estás evitando. Entonces, o sea, hacerlo una regla de vida es decir, a ver, si quiero ser con Jesús, ¿tengo que pasar tiempos en solitud? ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? ¿Cuándo? Ponlo en el calendario. Uh-huh. Y creo que es importante. Sí. Bueno, vamos con la última oración. Oración. La última que vamos a tocar hoy. Ya y hablamos algo de eso y decíamos que más allá que él habla de 4 niveles de oración, de hablarle a Dios, hablar con Dios, escuchar a Dios y estar con Dios. Pero me gusta cómo termina eso. Y él habla de verlo más bien como una ruta larga y serpenteante a través del tiempo. Y cita a un hombre que dice esto: no hay una forma incorrecta de orar y no hay un punto de partida por donde comenzar. Los grandes maestros espirituales presentan solo una regla no negociable. Tienes que presentarte a la oración y tienes que hacerlo con regularidad. Y ya que citaste recién a Henry Nouwen, en ese libro que hemos citado varias veces, En el nombre de Jesús, él dice que el sentido primero de la palabra teología es la unión con Dios en la oración. Y él dice, hoy la teología se ha convertido en una materia académica más y a menudo los teólogos advierten que les es difícil orar. Pero para que el futuro liderazgo cristiano pueda estar bien, él dice, es necesaria, de vital importancia, esto de orar. Y que todo consejo que uno pueda dar proceda de un corazón que conoce íntimamente a Dios. Y Nouwen dice, para eso sin oración no se puede. O sea, uh-huh. Sí, cuando se vuelve la teología un accionar académico, se nota. Y creo que cuando uno puede ver, te das cuenta, lo percibes, cuando una persona está con Dios, ¿no? Y creo que oración es eso, no lo veo, lo hemos hablado, lo veo muy similar al descanso, en el sentido de que orar es perder el tiempo, lo dijiste el otro día, ¿no? Perder el tiempo en Dios. Es ineficiente. Y es un insulto a nosotros, a nuestro ego, a nuestro orgullo que dice yo lo puedo hacer. Porque cuando oro sabiendo que Dios lo puede hacer, pero siempre consciente de
esto es lo más inefectivo que hay. Estás hablando al aire, ¿no? Pero es necesario. Y quizás, como lo que leímos recién, más allá de la forma, o sea, yo digo a veces, no, pero hay que orar, si no es en el nombre de Jesús, tiene que ser al Padre en el nombre de Jesús. Mira, Dios no tiene problema con su oración. La única razón cuando la oración no pasa al techo, como dice primero Pedro, es cuando tienes problema en tu casa y quieres estar hablando con Dios y ni siquiera eres capaz de hablarte con tu esposa. ¿No? Sí. Ahí sí hay un problema. Sí, y aún, o sea, descansa en Romanos capítulo 8. El Espíritu intercede cuando no sabemos qué pedir, qué orar. Entonces, no te dejes abrumar por los múltiples tecnicismos. Uh-huh. Hay personas que no les gusta orar porque dicen, yo no oro tan bonito como el pastor tal o el hermano tal o la hermana tal. Y ten cuidado porque la oración no es un performance. No. O sea, no es una cosa que tú haces para ser escuchado por otros. Es ser escuchado por Dios, quien te creó, quien te ama, que incluso por medio del Espíritu Santo interprete todas las tonteras que tú dices. Entonces tú habla. Así que bueno, ahí tenemos las primeras 3. Muy bien. Sabbat, soledad, solitud y oración. La próxima semana continuaremos con las siguientes 6. Hablaremos un poco de eso y ya ahí terminamos esta serie. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.